Sabemos que estamos en unos tiempos difíciles, ¿no? Y por eso la campaña de clamor por las naciones. Yo le decía al pastor, tremendo lo que es Dios. Dios nos puso adelante a clamar. El sábado, cuando el Señor nos ministró, lleva en la iglesia una campaña de ayuno y de oración. Y eso fue el sábado, ¿verdad? Y fíjense, el domingo se anunció. Y mire de lo que Dios nos estaba guardando. Me estaba dando testimonio ahorita una hermana ahí en la cocina que el tornado pasó por el patio de su casa. Pero a ella ni la tocó, ni a su casa, ni a sus hijos, ni a su familia. Hermano, porque hay un pueblo, amén. Y anoche, aunque se fue el primer día, vino bastante gente. Y después se unieron los del Instituto Bíblico y de verdad estuvo maravilloso. Pero mire, Dios nos puso adelante. ¿Cuántos se acostaron y ni se dieron cuenta? ¿Y cuántos se acostaron y no amanecieron? Simplemente los jaló el tornado. Pero bueno, estamos contentos porque hoy es un día más de oportunidad que el Señor nos da y nos permite estar en este lugar. Y siempre se está hablando mucho de situaciones, pero nosotros como iglesias, como iglesia del Señor, estamos llamados a dar esperanza, a brindar esperanza. Es cierto que se oye de pestes, se oye de plagas, se oye de guerras, se oye naciones contra naciones. Ahora lo que está pasando en la naturaleza, porque esto no es nuevo, han pasado tantas cosas en diferentes países y ciudades, pero la iglesia como tal está llamada a brindar esperanza, a brindar decir que hay un Dios poderoso y un Dios maravilloso, amén. Y eso es el mensaje que nosotros tenemos que dar a todos aquellos que están en angustia, porque hay angustia para aquel que no tiene a Cristo. Pero a los que estamos agarrados del Señor, sabemos que esto es parte del acontecimiento de los últimos días, antes que su iglesia sea levantada. Así que nos toca a nosotros clamar, y por eso el título de esta campaña se llama Clamor por las Naciones. Y yo quisiera que usted fuera conmigo, por favor, al libro de Jeremías, al capítulo 33. Vamos a hablar un versículo, nada más vamos a leer, que quizás es muy conocido por usted, está muy trillado, pero hay muchas cositas que vamos a hablar en esta noche, en este pasaje. Amén. Clamor por las naciones es el título de esta noche. Y dice la palabra ahí en Jeremías 33:3 por Reina Valera: clama a mí y yo te responderé. Fíjense, hay varias palabras. Clama a mí y yo te responderé. Y luego como tercero te dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué momento el profeta Jeremías, un profeta mayor, en qué momento el profeta Jeremías exclamó esta promesa? Esta es una promesa dada que el Señor soltó. Y Jeremías estaba en la cárcel, había sido puesto en la cárcel por el rey Sedequías, ya que Sedequías no aceptaba la profecía que Dios le había dado que soltara, de que la ciudad iba a ser tomada y que aún él mismo como rey no iba a librarse de lo que venía sobre su vida. Entonces el rey Sedequías, en esa posición que no creía lo que estaba diciendo el profeta, agarró y lo metió en la cárcel. Pero en ese momento el Señor le entrega a Jeremías esta promesa. Ahora, clamor, la palabra clamor pareciera que fuese igual a la palabra orar. Y cuando estamos hablando de orar y clamar, hay una gran diferencia. Orar es hablar con Dios, orar es presentarnos en su presencia y adorar al Señor, alabar al Señor. Orar es exaltar su gloria, orar es presentarle ciertas peticiones. O sea, podemos decir mucho de la palabra orar. Pero cuando hablamos de clamar, estamos hablando de un nivel superior, digámoslo de esta manera. Cuando hablamos de clamar, es una voz, hermano, que viene como de lo profundo de nuestra alma, que refleja aflicción, que refleja, ¿cómo decirles? Desolación, refleja
preocupación, refleja carga, refleja tantas cosas. Es una voz, digamos, quebrada, el clamor cuando estamos en la presencia del Señor. Ahora, la palabra clamor viene del hebreo cara. Y usted sabe qué significa esto. Que cuando yo estudiaba, yo decía, tremendo lo que significa la palabra clamor. Viene de la palabra hebrea cara, que significa, hermanos, acosar a una persona, insistir sin desistir. O sea que cuando nosotros estamos clamando, estamos acosando, estamos insistiendo sin desistir del clamor delante del Señor. Aleluya. Es algo que viene de lo profundo de nuestra alma, que se va a manifestar en lo exterior de una manera sobrenatural. O sea, el clamor es muy diferente a la oración. Por eso en el libro hay un versículo que me gusta mucho cuando dice el Salmo 34:17. Porque la palabra clamor está muy ligada al justo. Dice, claman los justos. Claman los justos y Jehová oye, aleluya, y los libra de todas sus angustias. O sea que cuando usted y yo nos paramos en el clamor, aleluya, somos justos, Dios nos libra de todas nuestras angustias. ¿Qué hicimos anoche aquí en la iglesia? Y por eso Dios libró a su pueblo. Clamamos, hermano. Nosotros estábamos anoche presentándonos frente al Señor, clamando por la peste que está en diferentes naciones, que está allá en todos los continentes, sin saber lo que venía. Pero como dice el salmista, Él nos libra de todas nuestras angustias. Aleluya. Aplauda al Rey, Él es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Entonces, clamar del hebreo, acosar a una persona. O sea que nosotros vamos a acosar al Señor. Vamos a insistir. No vamos a desistir, sino que vamos a insistir frente a una petición. Aleluya. La palabra clamor también significa buscar refugio en una roca. ¿Y quién es la roca por excelencia? Cristo, aleluya. Eso significa también clamor, buscar refugio en una roca, aleluya. La roca que es Cristo. Clamor también es un llamado al despertar espiritual a nivel nacional, a nivel de ciudad. Pero ¿sabe algo, hermano? Es un llamado también al pueblo de Dios a volverse a Él y a buscar su rostro. A que dejemos de ser conformistas, a que dejemos de estar acomodados, como decía el pastor Galvez anoche. A que dejemos el pecado y no juguemos con él. Eso también es clamor. Porque la vida, hermano, es, digamos así, como una ruleta. Hoy le tocó a Nashville, mañana le toca a otro, pasado le toca a otro. Pero el clamor marca la diferencia en el pueblo de Dios, aleluya. Es el único, el clamor delante de la presencia del Rey, gloria a Jesús. El clamar es un gemido interior, acuérdese, que se expone en lo sobrenatural, aleluya. Cuando nosotros vemos ese versículo, hay 3 palabras claves ahí. La primera es, clama a mí. Tremendo, Jeremías en esa angustia, preso por haber hablado la palabra, por haber dicho lo que Dios le dijo. Ese rey lo puso preso, pero el Señor le dio la promesa, clama a mí. El Señor hubiese podido decirle, yo te voy a liberar de una vez. No le dijo, ora, le dijo, clama a mí. Y cuando nosotros clamamos por necesidades, por familias y por tantas cosas podemos clamar. Clamamos por situaciones que quizás están pasando en nuestras vidas. Pero leía yo la Biblia y busqué algunos tipos de clamores. Hoy nosotros estamos clamando por las naciones,
por las ciudades. Como dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Búscame por favor Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Búscamela por favor por la NTV. No. ¿Tienes la palabra de Dios para todos? Bueno, voy a leerlo como me gustó, como lo estudiaba hoy. Palabra de Dios para todos, la PDT. Sería bueno que la bajaran cuando puedan. Miren lo que dice. Y si mi pueblo que se identifica, ¿quiénes se identifican con el Señor? Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. O sea, ¿quién tiene la autoridad para pelear espiritualmente? La iglesia de Cristo, aleluya. Aquellos que se identifican con el nombre del Señor, que somos nosotros. Y luego dice el versículo 15 por esa misma traducción: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Hermanos, el primer clamor, lo tenía de último, lo puse de primero. Clamor por las naciones, clamor por las ciudades. Nos toca a nosotros, como los que nos identificamos, a clamar por la ciudad. El otro clamor, que hay diferentes tipos de clamores. El otro clamor que busqué aquí, el clamor por libertad espiritual. Cuando hablamos de libertad espiritual, estamos hablando de aquellas personas que tienen aflicciones, ataduras, que están atados a algo, rencores, tantas cosas que pueden haber espiritualmente en una persona. Porque cuando hablamos de clamor, no estamos hablando de la persona que no conoce a Jesús. Estamos hablando de la iglesia. Entonces, nosotros clamamos por libertad espiritual. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que clamaron en un momento de necesidad, aunque no conocían al Señor. Y entre ellos tenemos la mujer cananea. Vamos por favor a Mateo 15 del 22 al 25. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Él le estaba diciendo a la mujer cananea: yo vengo es para el pueblo de Israel, yo no vengo para ustedes. Y los discípulos le decían: déjala, suéltala. ¿Sabe algo, hermano? Muchas veces usted va a estar en un clamor delante del Señor, gimiendo, sacando todo, y va a venir gente que va a ser estorbo y te va a decir: ¿por qué sigues clamando por eso? Pasa la página, olvídate de eso. Pero la mujer insistió, a pesar de que los discípulos le dijeron que le querían quitar. La mujer insistió, respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. ¿Cuántas veces cuando estamos clamando tenemos que decirle al Señor esta palabra?
Socórreme en mi angustia, Señor. Socórreme en mi prueba. Socórreme en mi aflicción. Socórreme en esta situación. Clamo tu ayuda, Señor, porque no puedo solo en medio del desierto, en medio de la dificultad, porque es algo espiritual que no va a salir, hermano, con una simple oración, sino un clamor, un gemido del interior del alma. Aleluya. El Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El clamor por la libertad espiritual. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos de qué pierna cojeamos. Y sabemos cuál es el aguijón que tenemos. Y también sabemos cuál es la debilidad que debe estar sometida al Señor. Y cuando hablamos ahí, clamor por libertad espiritual, abarca todo eso, hermano. Solamente usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, podemos ir a la presencia del Señor y clamar con gemidos, con pasión, con desgarramiento delante de su presencia. Señor, socórreme. Señor, socórreme, porque no puedo sola, porque estoy angustiado, porque estoy afligido, porque la prueba, la montaña, el gigante me aplasta. Clamor por libertad espiritual. Muchos a veces no están dispuestos a clamar y se conforman en la orilla por soberbia, por apatía, por desánimo, y no bogan mar adentro. El segundo clamor que quiero ver aquí es clamor por sanidad física. Si vamos al libro de Lucas, ahí vemos un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Libro de Lucas 18:38, cuando Jesús pasaba por Jericó, un ciego exclamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces les dije: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. No le importó lo que decían que se callara. No se detuvo en su clamor. Clamó y clamó para recibir el milagro de la sanidad. Porque es una promesa que Dios dio. La Biblia tiene más de 3.500 promesas. Y una de las promesas, como dice ahí, clama a mí. Clama a mí. No dice que le clamemos al jefe para que nos dé más horas de trabajo. No dice que le clamemos al vecino para que deje de tirar la basura. No dice eso, dice que clamemos a él. Todo lo, mi hermano, todo lo que usted quiera conseguir, clame al Señor espiritualmente, va a haber la victoria. Cuando usted necesite sus papeles de inmigración, comience desde lo más profundo a clamar: Señor, dame mis papeles. Señor, dame lo que lo necesito. Clame de lo más profundo de su alma. Gima. Es algo que viene del interior, un gemido interior a lo exterior, para poder ver las cosas sobrenaturalmente. No es cualquier oración. No lo es, hermano, es clamar, es desgarrarse delante de la presencia del Señor. Y este ciego lo hizo. ¿Cuántos tropiezos podemos tener cuando estamos clamando por algo? Muchos. Porque no vemos los resultados de una vez, nosotros mismos nos agüitamos y soltamos todo.
Pero el clamor necesita tener insistencia, no desistir, acorralar, como decíamos que viene de la palabra hebrea kare, no desistir. El Salmo 32, miren lo que dice. El salmista expresa una palabra ahí hermosa. Jehová, Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. ¿Cuántas lágrimas no habrá derramado? ¿Cuánto clamor nuestra hermana Rosalinda? Que los médicos están asombrados por lo que hizo nuestra hermana Marixa. ¿Cuánto no hemos estado ahí a su lado para verla? Pero dice ahí el salmista, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Él no solamente sana la parte física, sana la parte espiritual, aleluya, que es lo más importante. Sana tu corazón, sana tu mente, te sana de todo rencor, de todo pasado, de todo odio, de toda herida. Nos sana, aleluya, porque es lo que el Señor hace, gloria a Dios. El cuarto clamor que tomé como ejemplo, la viuda y el juez injusto. El clamor por la justicia y la justicia divina que viene de parte de Dios. Porque a veces estamos enrolados en situaciones, no solamente cuando hablo de justicia, sino de situaciones que no tenemos nada que ver y nos han enrolado en ciertas situaciones, aún en nuestro trabajo, que quizás su jefe se enamora de usted o algún compañero y le hace la vida imposible, o quizás tu propio esposo o tu propia esposa. Pero como dice aquí, clamor por justicia, la justicia divina. Porque la justicia divina es mejor que cualquier justicia, aleluya. La justicia del hombre delante de los ojos de Dios es trapo de inmundicia. Pero la justicia de Dios es excelente, es maravillosa, es placentera, es grande, es misericordiosa. Porque viene dada del trono de la gracia. Y esta mujer, aleluya, dice allí en Lucas 18, por favor, desde el versículo 2. Era una viuda que le insistió tanto al juez. Hermano, así tenemos que ser nosotros con Dios. Pegarnos ahí en el regazo, Señor. Mire, yo tengo una petición delante del Señor desde hace como 6 años. Y el Señor dirá, qué mujer tan fastidiosa. Pero no la suelto. Y clamo, y clamo, y clamo. Y no dejaré de clamar hasta que yo vea lo que Dios me ha prometido. Porque Dios me lo prometió. Y mis ojos han de ver lo que Dios me ha prometido. Amén. Tus ojos han de ver, mujer y hombre de Dios, lo que el Señor te ha prometido. Pero no te conformes con una oración nada más, Señor. Acuérdate la oración que te dije, que le quitaras los piojos a mi esposa, a mi esposo. Y ahí, bueno, Señor, no, hermano. Hay que clamar, hay que meterse en la brecha. Marisa, clama por el esposo. Tengo que hacer una actividad. Amén. Tengo que hacer una actividad de mujeres solteras y el pastor una de hombres solteros para ver qué hacemos. Hay muchos solteros. Sí, en la iglesia pequeña una vez el pastor ungió un poco de solteros y todos se casaron. Uno solo fue que se escapó, está por Houston, que todavía no se ha casado. Bueno, dice la palabra en Lucas 18, vamos a leer la historia de esta mujer que insistió tanto que el juez dijo, ay, voy a salir de ella para que no siga. En el versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella una viuda en aquella ciudad, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto,
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará Dios en responderles? No, sino que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, iglesia. Por eso Dios no te ha respondido. Por eso Dios no te ha dado la palabra. Porque para un día para nosotros son como 1000 días para el Señor. Y 1000 días como un día. Entonces, Dios no es que se ha olvidado de lo que te prometió. Dios no se ha olvidado de tu clamor. Simplemente que hay un tiempo, aleluya. Entonces vimos 4 clamores en esa primera palabra que dice, clama a mí, por las naciones, por la parte espiritual, por la justicia y por sanidad física. La segunda palabra que está en ese versículo, y yo te responderé. O sea, el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Pero cuando Dios quiere respondernos a nosotros, hermanos, como mencionaba ahorita, está en el crono de Dios, en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo para las cosas. Él nos da la palabra que va a responder. A veces Dios responde, si es en la parte física, un milagro, si es en la parte espiritual, un milagro. Pero a veces nosotros cometemos errores, que es por nuestras capacidades, y le damos la gloria al hombre o la gloria a nuestro yo o la gloria a otras cosas y no reconocemos que es Dios, que clamamos y Él respondió. La Biblia dice en el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Tremendo, ¿verdad? Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios responde, hermano, a ciencia cierta. Dios responde, aleluya. Dios también responde cuando dice allí en el Salmo 91, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. También en el versículo 10 te dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando la plaga no toca tu morada, cuando no te sobreviene mal, es porque Dios está respondiendo a tu clamor. Dios está respondiendo a tu oración. Dios respondió anoche, hermano, al clamor que hubo aquí en la iglesia. No hubo plaga que tocara tu morada. No hubo nada que sobreviniera mal a tu casa. Aleluya. Luego dice ese versículo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas tan grandes en el reino de Dios que nosotros no conocemos. Pero a veces Dios no las quiere revelar, porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios nos quiere enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Aquellas que Dios nos quiere revelar que son para nosotros. Pero solamente a través del clamor, a través de esa búsqueda genuina, nosotros vamos a conseguir la respuesta. Aplaude al Señor, iglesia, pastor. Gloria a Jesús.